¿Has perdido la fe en Dios en el camino de la vida? Escucha esta historia de fe, resiliencia y lección de vida hasta el final y comprende cómo la fe puede transformar tu vida. Suscríbete al canal, activa la campanita e inspírate para cambiar tu vida. Comenta si esta hermosa historia te ayudó en algo. Soy Juan Pablo Herrera, un hombre que vivió entre las luces brillantes del escenario, rodeado de fama y dinero. A los 25 años, me encontraba en la cima del mundo. Mis conciertos eran aclamados, mi banda era famosa, y yo disfrutaba de una vida llena de excesos. Pero dentro de mí, había un vacío profundo que no podía llenar con nada. Mi vida era una constante búsqueda de algo que me trajera paz. Mis amigos me decían que era un afortunado, pero yo sabía que algo faltaba. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? Versículo, Marcos 8:36. Las noches se alargaban entre fiestas, alcohol y drogas. Me sentía invencible, pero cada día la oscuridad me envolvía más. Los vicios que pensaba que controlaba me controlaban a mí. Las relaciones superficiales, el sexo sin amor, las mujeres que solo buscaban mi fama, se volvieron mi refugio. Pero incluso en esos momentos de euforia, me sentía más solo que nunca. El que se aferra a su vida la perderá, pero el que la pierde por mí la encontrará. Versículo, Mateo 10:39. Un día, después de un concierto especialmente caótico, miré mi reflejo en el espejo. ¿Quién era este hombre? Ya no me reconocía. Las luces del escenario ya no me emocionaban. La fama no me llenaba. Estaba atrapado en un ciclo de autodestrucción, y no podía escapar. Comencé a preguntarme si había algo más en la vida, algo más allá del ruido de la música y el brillo de las luces. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Versículo, Mateo 6:21. Una noche, cuando todo parecía estar al borde del colapso, me encontré con una persona que cambiaría mi vida. Fue una fan que me esperaba después de un concierto. Se acercó a mí con una sonrisa amable, y en lugar de pedirme un autógrafo, me dio un pequeño folleto con versículos de la Biblia. No pude entender por qué lo hizo, pero algo en su mirada me hizo pensar que tal vez ella tenía algo que yo no. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo, Filipenses 4:7. Esa noche, en mi habitación de hotel, me quedé mirando el folleto que me había dado la fan. Leí algunos versículos, y aunque al principio me parecieron palabras vacías, algo comenzó a resonar en mi interior. Decidí orar, algo que jamás había hecho. En mi oración, le pedí a Dios que me ayudara, que me diera una razón para seguir viviendo, una razón para dejar atrás los vicios que me consumían. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo, Mateo 11:28. La lucha no fue fácil. Los viejos hábitos seguían llamándome, y la tentación de regresar a mi vida anterior era fuerte. Pero cada vez que sentía que caía, algo en mi corazón me decía que había un propósito mayor. Comencé a asistir a una iglesia cristiana pequeña en la ciudad, aunque al principio mis amigos se reían de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Versículo, Mateo 10:38. Al principio, me sentía fuera de lugar en la iglesia.
Los demás parecían tenerlo todo claro, mientras yo luchaba por entender cómo funcionaba la fe. Sin embargo, los hermanos y hermanas en la iglesia me mostraron el verdadero significado del amor incondicional. Me apoyaron, oraron por mí y, poco a poco, comencé a encontrar paz en medio de mi tormenta interna. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 2 Corintios 3:17. Un domingo, el pastor predicó sobre la gracia de Dios, un regalo inmerecido que todos podemos recibir. Esa predicación tocó mi corazón de una manera que no puedo explicar. Sentí como si todo mi ser estuviera siendo renovado. En ese momento, decidí entregarle mi vida a Dios. Levanté las manos al cielo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz profunda. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo, Efesios 2:8. Las semanas pasaron, y empecé a ver cambios reales en mi vida. Ya no tenía deseos de regresar a las fiestas ni a los vicios. Sentía una paz y una esperanza que nunca había conocido. Dios me estaba transformando. A veces, cuando caía en la tentación, recordaba que no estaba solo y que su gracia era suficiente para levantarnos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo, Filipenses 4:13. Hoy, miro atrás y veo todo lo que he superado. Ya no soy el hombre que vivió para la fama ni el que buscaba llenar su vacío con cosas pasajeras. Mi vida ahora tiene propósito, y todo lo que hago lo hago para la gloria de Dios. Sé que el camino no será fácil, pero ahora tengo una fe que me sostiene. Mi testimonio es que no importa cuán oscura sea la vida, siempre hay luz en Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo, Juan 8:32. Cuando compartí mi testimonio con algunos de mis antiguos amigos, muchos de ellos no podían entender mi cambio. Me llamaban débil y me decían que la fe era solo una ilusión. Pero yo sabía que lo que había experimentado era real. A veces las críticas me dolían, pero entendí que la fe no se trata de complacer a los demás, sino de seguir el propósito que Dios tiene para nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Versículo, Romanos 12:2. Un día, mientras oraba por alguien en la iglesia, algo increíble ocurrió. Esa persona, que había estado luchando contra una enfermedad terminal, se levantó de su silla con una sonrisa. Era como si algo hubiera cambiado en su cuerpo. Las oraciones que antes parecían vacías ahora estaban llenas de poder. Vi un milagro con mis propios ojos. Dios estaba obrando no solo en mi vida, sino también a través de mí. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo, Marcos 16:17. Aunque había hecho avances, las viejas tentaciones seguían acechando. Un día, un antiguo compañero de banda me invitó a salir a una fiesta. Me sentí tentado a regresar a esos viejos hábitos, pero algo dentro de mí me dijo que no. Oré a Dios pidiendo fortaleza, y sentí su paz envolviéndome. Sabía que la verdadera victoria no era resistir las tentaciones solo, sino confiar en que Dios siempre estaría conmigo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo, Juan 14:18. Uno de los aspectos más difíciles fue perdonarme a mí mismo.
Había cometido errores, había lastimado a muchas personas en mi vida. Me sentía culpable por mi pasado y pensaba que Dios nunca podría perdonarme. Pero aprendí que la gracia de Dios es más grande que cualquier error que haya cometido. El perdón no solo vino de Él, sino que también me permitió perdonarme a mí mismo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Versículo 1 Juan 1:9. A medida que mi vida se transformaba, comencé a ver claramente el propósito que Dios tenía para mí. No se trataba de ser famoso ni de ser admirado por la gente. Mi misión era compartir el amor de Dios y dar testimonio de su poder. Sentí que la música que antes me había dado fama ahora debía ser usada para glorificar a Dios. Comencé a componer canciones que hablaban sobre la fe, la esperanza y el amor de Dios. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Versículo, Romanos 8:28. En los meses siguientes, enfrenté desafíos. Las ofertas de contratos con grandes discográficas llegaron, pero ya no me llamaban la atención. Sabía que lo que Dios me estaba pidiendo era más grande que cualquier éxito terrenal. Pero había paz en mi corazón. Sabía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Versículo, Juan 14:27. Mi comunidad de fe se convirtió en mi roca. Ellos fueron mis hermanos y hermanas en Cristo que me ayudaron a mantenerme firme. Juntos orábamos, compartíamos nuestras luchas y victorias, y crecíamos espiritualmente. La iglesia se convirtió en mi familia, y aprendí que no estaba solo en este camino. Donde no hay consejo, fracasan los planes, pero en la multitud de consejeros hay éxito. Versículo, Proverbios 15:22. Al pasar los años, sentí el llamado de ayudar a otros que atravesaban lo que yo había vivido. Comencé a trabajar con jóvenes que luchaban con las drogas y el alcohol, compartiendo mi testimonio y mostrándoles que el cambio es posible. Ver sus vidas transformadas me dio más gozo que cualquier concierto que haya dado en el pasado. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Versículo, Colosenses 3:23. A pesar de los cambios, las presiones del mundo seguían siendo fuertes. La sociedad me veía como un hombre que había dejado atrás lo divertido para seguir un camino de fe. Muchos me desanimaban, decían que era demasiado tarde para cambiar. Pero ahora, tenía claro que mi vida no dependía de la aprobación de los demás, sino de lo que Dios pensaba de mí. No temáis, porque yo he redimido tu vida. Versículo, Isaías 43:1. Hoy, miro atrás y me doy cuenta de lo grande que ha sido la transformación en mi vida. Dios me rescató de las sombras, me dio un propósito y, sobre todo, me dio su amor. El viaje no ha sido fácil, pero ha sido el viaje más hermoso que he hecho. Mi vida es un testimonio de la gracia y el poder de Dios. Y todo el que invocare el nombre del Señor, será salvo. Versículo, Romanos 10:13. Después de entregar mi vida a Dios, me encontré en una temporada de espera. Las oportunidades musicales que alguna vez soñé se esfumaron. Al principio, me sentí frustrado, pero luego entendí que en este tiempo de espera, Dios me estaba enseñando paciencia y confianza. Sabía que todo sucedería a su debido tiempo.
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Versículo, Isaías 40 horas y 31 minutos. Un día, recibí una invitación para dar una charla en un centro juvenil. Los jóvenes que asistieron estaban llenos de dudas, frustración y dolor. Durante la charla, compartí mi testimonio y les hablé sobre el poder de la fe. Vi cómo sus rostros se iluminaron al escucharme. Fue una experiencia transformadora tanto para ellos como para mí. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo, Juan 8:36. Con el tiempo, decidí volver a la música, pero con un propósito diferente. Ya no buscaba la fama, sino que quería usar mi talento para glorificar a Dios. Al principio, era escéptico, temía que el viejo amor por la fama regresara. Pero mi fe me dio la fuerza para seguir adelante, sabiendo que esta vez, mi música tendría un impacto eterno. Cantaré al Señor, porque me ha hecho bien. Versículo, Salmo 13:6. Las viejas tentaciones nunca desaparecieron por completo. En una gira, el mundo me ofreció todo lo que alguna vez deseé, fama, lujos y mujeres. Por un momento, pensé en rendirme. Pero recordé lo que había encontrado en Dios, y la paz que ahora llenaba mi vida. Su amor me sostuvo, y entendí que nada en este mundo podía compararse con lo que Él me había dado. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Versículo, Mateo 16:26. Un día, regresé a mi ciudad natal para un concierto. Al caminar por las calles donde crecí, vi los rostros de viejos amigos, algunos perdidos en las mismas adicciones que yo había dejado atrás. Oré en silencio por ellos, pidiendo a Dios que les mostrara la misma gracia que me había mostrado a mí. Sentí un amor profundo por mi gente y por el propósito de compartir el Evangelio. El que tenga oídos para oír, oiga. Versículo, Mateo 11:15. A medida que mi testimonio crecía, también lo hacía la presión. Muchos me miraban como un ejemplo, y otros se burlaban de mi fe. A veces era difícil mantenerme firme, pero sabía que no podía ceder. Mi vida ya no me pertenecía, sino que era un reflejo del amor de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo, Mateo 5:14. Un día, durante una de mis giras, me sentí agotado y perdido. Estaba rodeado de gente, pero mi alma sentía un vacío profundo. Decidí tomarme un tiempo para orar. En ese momento, sentí la presencia de Dios más cerca que nunca, llenando mi corazón de paz. A partir de ese día, la oración se convirtió en mi refugio diario. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Versículo, Mateo 21:22. A medida que los años pasaban, mi vida se convirtió en un testimonio vivo de la gracia de Dios. Vi a muchos otros seguir el camino de la fe gracias a las experiencias que compartí. No buscaba reconocimiento, solo mostrarles a los demás que con Dios, todo es posible. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Versículo, Apocalipsis 19:10. Ahora, con una familia y una vida llena de propósito, miro atrás y veo cuán lejos he llegado. Mi vida ya no está definida por la música,
las drogas ni las fiestas. Está definida por el amor de Dios, que transformó mi corazón. Soy testigo de que la verdadera transformación solo puede venir a través de Él. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 2 Corintios 5:17. Capítulo 30. La paz y la esperanza final. Hoy, vivo con paz, sabiendo que mi vida tiene un propósito eterno. Los desafíos siguen, pero ya no me afectan como antes. Cada día me levanto con la esperanza de que Dios tiene algo nuevo para mí. Mi vida es una historia de milagros, de redención y de amor. Mi fe en Dios nunca ha sido más fuerte. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Versículo, Jeremías 29.